Nuestro programa de química de grado 11 inicia con el eje temático denominado el carbono y los compuestos orgánicos. Así que dentro de este eje se enmarca todo lo que es la química orgánica, que es la química de grado 11. Entonces, todo gira en torno al átomo de carbono y a los compuestos que este elemento nos permite formar. Ahora, más adelante nos vamos a dar cuenta que no todos los compuestos del carbono están asociados específicamente a la vida, ¿no? Hay compuestos de carbono que se consideran inorgánicos, entonces esos compuestos no van a ser parte de, de lo que vamos a trabajar durante este año. Olvidé algo y fue pedirles que dejaran el espacio para decorar primer periodo. Ustedes saben que siempre hacemos una separación de, de los temas que se van abarcando en cada periodo. Entonces tenemos un separador que nos dice qué periodo estamos. Entonces, como olvidé mencionarlo, ustedes de igual manera ya lo saben y creo que los estudiantes que ingresan por primera vez, pues los estudiantes que ingresan por primera vez ya tienen idea de esto, ya me imagino que lo habrán trabajado en otras asignaturas igual. Entonces, deben dejar la página para decorar el primer periodo y luego sí empezamos a tomar el apunte de los ejes. Entonces, el eje temático número 1, ese uno corresponde al primer periodo, se denomina el carbono y los compuestos orgánicos. Entonces, tomamos el apunte, por favor. ¿Me está escuchando bien? Eh, ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? Sí, señora. Ah, perfecto. Revisa de pronto tu volumen, Dayanara. Juan, no, yo tomo la lista de hoy, tomo la lista ahorita, en un ratico, tomo la lista de los participantes porque todavía no tengo listado, ¿ok? Entonces, a partir de la próxima clase que ya tenga listados, entonces igual voy a hacer el registro mientras ustedes están entrando. Les decía que van a tener 5 minutos para ingresar, entonces en esos 5 minutos que tienen de ingreso, eh, yo hago el registro de la asistencia. Ricardo, buenos días. Estamos ingresando un poco tarde, ¿ok? La clase inicia 10:30. ¿Listo? Ya tenemos el eje temático, chicos. Bueno, entonces ahora vamos a tomar el apunte de nuestros ejes articuladores. Nuestro primer eje articulador dice, ¿por qué es importante el análisis químico? ¿Listo? Entonces, esta parte de la química, el análisis químico, se denomina química analítica y es toda una rama del conocimiento porque abarca muchas cosas y tiene muchas variables. De hecho, el análisis químico pues es necesario para muchos aspectos. ¿En qué se les ocurre a ustedes, por ejemplo, que se puede utilizar el análisis químico? ¿Para las vacunas? Muy bien, para las vacunas es una de las aplicaciones, Catalina, que ¿cierto? Tenemos que mirar las sustancias, las proteínas, todo el proceso, a pesar de que suena como muy biológico, ¿sí? Todo esto está involucrado con la química, porque todos los compuestos tienen de alguna manera sustancias químicas. Por lo tanto, es importante el análisis químico a la hora de evaluar
desde producir hasta evaluar una vacuna. ¿En qué otra cosa puede ser importante el análisis químico? Bueno, por aquí me dice, ok, bueno, espérenme un segundito que se me perdió el chat. Ok, ok. Entonces, ok, me dicen en pruebas de orina, sí, todo lo que tiene que ver con laboratorio, ¿cierto? Se llevan a cabo una serie de reacciones para buscar justamente qué anormalidad puede haber, o si por el contrario, todo lo que debe contener a cualquiera de los biológicos que son emanados por el organismo están correctos. Muy bien, medicamentos, claro que sí. Análisis químico para saber si un medicamento es viable, si no es viable, ¿cierto? Por cuánto tiempo, qué función va a cumplir en el organismo, de qué manera lo afecta. Todo eso hace parte del análisis químico. Alimentos, muy bien, Dayanara, alimentos. En los alimentos, entonces, recuerden que tenemos una entidad en Colombia que se llama el INVIMA y ella es la encargada de dar el aval no solo para los alimentos, sino para los medicamentos y toda una cantidad de sustancias, los cosméticos, por ejemplo. Es mirar si efectivamente la composición de ellos es acorde a lo que dicen, adicional a esto, si efectivamente pueden ser aptos o no para los seres humanos. Ok, productos de limpieza también, Hani, muy bien. Entonces, fíjense que el análisis químico está asociado a muchas industrias. Muchas industrias tienen que ver con el análisis químico, porque como bien lo sabemos, la química está asociada a todo. Entonces, en todo hay que hacer análisis. En la mayoría de las empresas tienen una parte que se llama control de calidad y ese control de calidad tiene que ver en muchos casos con el análisis químico, en poder decir si el producto que está saliendo es el adecuado, si tiene la composición pertinente. No solamente hablamos de calidad cuando ya es un producto terminado y en cuanto a la forma y en cuanto a... No, en muchos aspectos hay que revisar, sobre todo en lo que tiene que ver internamente con la composición de cada una de las sustancias. Y allí es donde interviene el análisis químico. Entonces, muy bien por sus aportes, estamos muy ubicaditos dentro de lo que es el análisis químico y ahora vamos a ver un poco más de esto en el siguiente video. Entonces, permítanme un segundito, del video no tienen que tomar ningún apunte, solamente prestar mucha atención y luego pues hacemos la socialización del mismo. Entonces, permítanme, voy a cambiar la pantalla, entonces voy a salirme de aquí. Ha estado molestando un poquito el Cisco a la hora de colocar los videos. Vamos a ver si ojalá no nos suceda. Funcione adecuadamente. Permítanme a ver si ya podemos compartir aquí la pantalla para que puedan escuchar. La química analítica es la rama de la química que nos va a permitir separar un compuesto de interés de una mezcla para cuantificarlo o determinar la cantidad o porcentaje en la que se encuentra. Y también nos permitirá determinar cuál es este compuesto, determinar su composición química, por ejemplo, los grupos funcionales que contiene, y de esta forma poder clasificarlo. Esta rama de la química es la más ampliamente usada por todos nosotros. Por ejemplo, cuando vamos a realizarnos un análisis de sangre para determinar los elementos que tenemos en el cuerpo, como el hierro, los triglicéridos, el colesterol, entre muchos otros elementos, usamos la química analítica. En la determinación de la pureza del agua, en la cual se determinan los elementos e impurezas que tenemos para tener una agua potable que pueda ser de consumo humano, también se utiliza la química analítica.
Asimismo, en los laboratorios de investigación farmacéutico y de alimentos, para analizar las materias primas, se utilizan métodos analíticos y también para analizar el producto que se está fabricando. Esta área de la química es tan ampliamente usada que todos los estudiantes universitarios de ciencias, tecnología e ingeniería deberían de tener una noción de ella. Si tienes un ejemplo en donde hayas aplicado la química analítica, compártenos tu experiencia en la sección de los comentarios. Ahora bien, ¿cómo se clasifica esta área de la química? Como es básicamente un área experimental, se clasifica en métodos. Estos métodos pueden ser métodos de análisis químicos o métodos de análisis instrumentales. Dentro de los métodos químicos se encuentran la gravimetría y la volumetría. Básicamente se refieren a la medición del peso o volumen de la muestra o del elemento o compuesto que deseamos analizar. Dentro de la volumetría se encuentran las titulaciones, que son mediciones de volumen de una solución de composición conocida que reacciona con el compuesto que deseamos cuantificar. Dentro de los métodos instrumentales se encuentran los métodos ópticos, los electroquímicos y los de cromatografía. En los métodos ópticos se realizan mediciones de absorbancia, transmitancia o longitud de onda y nos permiten determinar la composición química de una muestra pura. Por ejemplo, la espectroscopía infrarrojo nos permite determinar qué grupos funcionales se encuentran en nuestra muestra. Entre los métodos electroquímicos se encuentra la potenciometría, para determinar el potencial de una celda electroquímica. Y finalmente, también dentro de los métodos instrumentales se encuentran los métodos cromatográficos, que nos sirven para separar de una muestra los compuestos de nuestro interés mediante el uso de columnas. Como podrás darte cuenta, esta es una poderosa y fascinante área de conocimiento. Ok, entonces fíjense chicos cómo el análisis químico y la química analítica pues tienen muchísimas aplicaciones. ¿Qué podemos rescatar de lo que nos informaban en el video? Que ¿Quién la puede? química analítica es la más usada. Bueno, sí, es una de las más usadas, independientemente, ¿por qué? Porque esta química relaciona no solamente la parte, digamos, que tenga que ver específicamente con la orgánica y con la inorgánica, sino porque es transversal a todo, ¿sí? Tiene que ver con absolutamente todo dentro de la química. Los cálculos se hacen tanto con compuestos orgánicos como con compuestos inorgánicos. Eh, bueno, ¿qué otra cosa podemos rescatar del video? Que aparte de separar las mezclas también ayuda a determinar las composiciones y al grupo al que pertenece. Perfecto, muy bien. No solamente podemos analizar en un sentido, sino también podemos determinar cuáles son, qué grupos funcionales, qué tipos de elementos podemos encontrar en un compuesto. Perfecto, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos destacar? A ver, ¿qué más? Bueno, que se divide en dos grupos, muy bien. Entonces tenemos los químicos y los instrumentales. Perfecto. Entonces hay métodos químicos y hay métodos instrumentales. Los métodos químicos bueno, algo que nadie ha mencionado es que definitivamente es una ciencia experimental. Entonces se basa en todo lo que se hace en los laboratorios, porque allá es donde se toman las mediciones y donde se determina todo lo que se puede analizar. Dentro de los químicos, entonces tenemos lo cualitativo y lo cuantitativo, y dentro de lo instrumental, todo lo que tiene que ver con aparatos. Muy bien, entonces,
Eso es a lo que vamos a hacer referencia durante este primer eje articulador, ¿sí? ¿Por qué es importante el análisis químico? Entonces ya vimos todo lo que abarca, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer la definición, que esto sí lo vamos a tomar en nuestro cuaderno, que es la definición de análisis químico. Los triglicéridos, que me preguntan acá en el chat, los vamos a ver este año justamente. Los triglicéridos hacen parte de los lípidos, de las grasas, ¿sí? Entonces, en nuestro organismo se producen, o los alimentos más bien que consumimos, tienen esos triglicéridos y deben estar en un equilibrio, ¿no? Cuando están por encima de la cantidad tolerable para el organismo, nos puede generar inconvenientes, sobre todo a nivel de la tensión arterial. Entonces, son grasas, los triglicéridos son grasas. Y en la última parte del año, cuando hablemos de los compuestos de interés biológico, vamos a ver cómo están conformados esos triglicéridos. Son moléculas también de tipo orgánico. Bueno, entonces tomamos el apunte de la definición de análisis químico. El análisis químico, entonces, es el conjunto de técnicas y procedimientos de laboratorio que son empleados en muchos campos de la ciencia. Fíjense que no es solamente eh, para una cosa en particular, no es solamente para un tema en particular, es en muchos campos de la ciencia y nos permite hacer dos cosas. Lo primero, identificar, que eso lo mencionaron ustedes ahorita cuando participaban, identificar las sustancias que hacen parte de una muestra que tenemos o que están dentro de un producto. Pero no solamente es identificarla, no solamente es decir, ah, en esa muestra tenemos potasio, tenemos nitrógeno, tenemos carbono, tenemos azufre, tenemos grupos sulfocianuro, tenemos, no. No es solamente identificarlos, sino que además de eso podemos cuantificarlos, es decir, en qué cantidad tengo cada uno de esos componentes. ¿Sí? Muy importante, en qué cantidad tengo cada uno de esos componentes. ¿Por qué? Porque esas cantidades son las que nos van a decir, por ejemplo, en términos de cosas que afecten al ser humano, si son viables o no, si se pueden utilizar o no. Y entonces podemos cuantificar la composición química de una sustancia y utiliza diferentes métodos, ¿no? Métodos cualitativos, métodos cuantitativos y métodos instrumentales. Tomamos entonces, por favor, el Profe, apunte no me de aparece, me el aparece concepto. todo en blanco eso. ¿Los demás están viendo la diapositiva o ninguno está viendo la diapositiva? Profe, sí se ve. Ok, Diego, creo que es tu dispositivo. Revisa, por favor, porque creo que es tu dispositivo el que no está funcionando. Señora, ¿O ya algo? está, ¿Ya? ya reviso. Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno. Bueno, dentro del análisis químico, como bien lo vimos en el video y lo mencionaron también algunos de ustedes, tenemos varios tipos de análisis. Entonces, aquí en el siguiente mapa conceptual podemos ver cuáles son los tipos de análisis químico. Entonces, por un lado tenemos el análisis cualitativo, pertenece a los métodos químicos, lo mismo que el análisis cuantitativo, y por otro lado tenemos el análisis instrumental. Bueno, el análisis cualitativo, ¿qué me permite hacer? En el análisis cualitativo yo puedo identificar cuáles son los elementos que están haciendo parte de un compuesto, independientemente de que el compuesto sea inorgánico o sea orgánico. Entonces yo puedo saber si ese compuesto tiene cloro, flúor, bromo, yodo, que son halógenos, si contiene nitrógeno, si contiene azufre, si contiene sodio. Eso es lo que se trabaja en el análisis cualitativo, ¿sí? Es el análisis cualitativo. El análisis cuantitativo me permite determinar la cantidad, por eso se llama cuantitativo. Entonces me dice qué cantidad de elementos tengo, qué cantidad de compuestos hay en una mezcla o qué cantidad de iones hay en una sustancia, ¿sí? Y para eso entonces tenemos que calcular tres cosas: la composición centesimal o porcentual, la fórmula mínima y la fórmula empírica.
Esas son, la fórmula mínima y empírica son la misma, perdón, y la fórmula molecular. Entonces, esta parte del análisis cuantitativo es donde más nos vamos a centrar. Vamos a aprender a determinar composición porcentual, fórmula mínima o empírica y fórmula molecular. Es, digamos que casi que la única parte de cálculos que vamos a estar trabajando durante este año. El resto es más enfocado hacia las reacciones. Entonces, más adelante vamos a ver cada uno de estos procesos. Y por último, tenemos el análisis instrumental, que se realiza con instrumentos de medición, como los que vimos en el video. Entonces, tenemos más que colorímetro, el nombre correcto sería espectrofotómetro. El espectrofotómetro que nos permite determinar algunos componentes de las sustancias a partir de su color, y tenemos de tres tipos: en la luz visible, en la luz ultravioleta, en la infrarroja. El cromatógrafo, que también trabaja con el color, pero en este caso nos permite separar, ¿sí? Separar sustancias que hacen parte de una molécula o moléculas que hacen parte de una sustancia, podríamos decir. Y también, por ejemplo, el potenciómetro, que es donde determinamos algunas, eh, algunas componentes a partir de su cantidad de hidrógeno, como es el caso de estos elementos que más adelante les voy a mostrar ya en fotos cómo son y cómo funcionan. Del análisis cualitativo y el análisis instrumental, solamente vamos a hacer mención de cosas alrededor de ellos, no vamos a enfocarnos en ellos, sino que nos vamos a enfocar en el análisis cuantitativo. Entonces, por favor, tomamos el apunte del mapa conceptual. Aquí en vez de colorímetro vamos a escribir espectrofotómetro. Ya les escribo la palabra para no escribir colorímetro, porque realmente ese no es el nombre. Espectrofotómetro. Listo. Y vamos entonces a ver el mapa conceptual, donde vamos a tener la información general. Luego entonces vamos a hablar del cualitativo y del instrumental, pero vuelvo y le repito, con respecto a esos dos no vamos a tomar ya ningún apunte, solamente es para tener presente cómo son. Y del cuantitativo sí vamos a tener a revisar cómo se calculan cada uno de estos aspectos que tenemos aquí: composición centesimal o porcentual, fórmula mínima o empírica y la fórmula molecular. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces tomemos el apunte. Profe, en vez de qué, el espectro coso, ¿qué en vez de qué?
chicos, entonces se nos terminó el tiempo por hoy de la clase. Continuamos entonces en la próxima ocasión para revisar entonces cada uno de estos tipos de análisis. Entonces, que tengan excelente resto de día, que Dios los bendiga y nos encontramos la próxima clase. Chao a todos.